Cuando veo al Olimpia jugando, creo que contra el Sula de la Lima, el 84 estaba el Sula, creo yo. Sí, sí. Entonces, ustedes tenían a Mario Griffin como Sí, técnico. entrenador. Comenzamos la temporada con él. 84. Sí. Y veo un flaco con una melena, pero escandalosa. Sí, larga. No, no te había visto yo nunca. Y digo, qué buen jugador es el flaco, porque eras así, se te distinguía en la mitad de la cancha, que la agarrabas y la pasabas y todo técnico. Que es raro ver un contención que la sacaba limpia, ¿va? Sí, en esos años. En ese tiempo. El fútbol de hoy eso es lo primordial, sí, más bien. Sí, claro. Que la sepa jugar. Claro. Flaco, pues entonces me quedé yo con esa imagen, fíjate, yo estaba en Sol Este del estadio. Sí. Y vos con aquella melena. Cuando era la moda, ¿no? Sí, sí, eso era. Moda. Yo me acuerdo que también en El Salvador y casi todo los países acá centroamericanos se usaba eso, porque el Mágico, me acuerdo yo, de Mandingo Rivas, un montón de jugadores salvadoreños y también guatemaltecos que los tocó jugar en esa época, usaba, ¿va? Yo me acuerdo de mi melena, a veces veo fotos de esos años y me acuerdo, pues, y uno ve, pues, cuando era un joven. Creo que venía de la onda de los argentinos, de Kempes, sí, de Mario Luque, de Tarantini, que se usaba, el futbolista usaba una melena grande. Claro, ahí Juan Flores también la usaba. Igual. Y el Indio Ruiz usaba un afro. Me acuerdo yo, el mismo Javier. Del Armino. El Armino usaba su afro. Vanegas, Oscar Portero usaba afro. Si hasta Pilín, me acuerdo yo, que todavía estaba con nosotros en ese año que hablaba Juan, el 84, el mismo finado Arturo Cáceres, también Roger Chavarría, usaba su afro. Sí. Y eran casi todos, moda, pues. ¿no? Era la moda. Era la moda. Solo yo compartí, Juan, en esos años todavía con Chula, con Urquía, con Monpaz. ¿Pero cuándo? ¿El 84? Antes, Juan, yo... ¿Es que vos cuándo llegaste a Olimpia? Yo llegué el 79 a Olimpia, Juan, diciembre del 79. ¿Cuántos años tenías más o menos ahí? Yo andaba como en 19 años, Juan. Me acuerdo que cumplí años, yo vine a hacer para que me miraran, pues me observaran. Y el entrenador, me acuerdo que era Ricardo Taylor, finado también. Él me dijo que me iba a dar 2 semanas para observarme y ya en la primera semana dijo, no, este muchacho le dijo al... ¿Quién era? El gerente era, no era, sí, Pinto Chinchilla. Pinto Chinchilla. Sí, él, porque después tuvimos a Nájera. Pinto Chinchilla le dijo de que negociara mis papeles, pues. Entonces, lógico, mis padres no pudieron viajar conmigo, sino que me trajo un señor, Miguel Howell, que era un exjugador de Platense, y él me entrenó a mí por 2 años. Yo me acuerdo que yo jugué en juvenil y jugué 1 año en Liga Mayor en el Puerto. Yo no jugué en segunda. Y de Liga Mayor me trajeron y me acuerdo que negociaron mis papeles por 3.000 empiras. 3.000. 3.000 empiras en ese Pero fue un entonces. dineral, porque Javier Flores me contó que le dieron como... Bueno, a Juan Flores le dieron un uniforme y unas pelotas. Sí, ya bien Javier, poco, porque ya Javier me barato. dijo, a mí me fue bien porque me dieron 3.000, me dice. Sí, y Javier vino más tarde. Más tarde, 86. Yo vine el 79. ¿Y por qué Platense no fue tu primera casa allá? Juan, esto es algo que yo pocas veces lo he mencionado. A algunos amigos cercanos le he dicho cómo fue que el amor mío por el Olimpia. ¿Siempre fuiste a Olimpia? Sí, yo desde niño me acuerdo que me llevaron a los 12 años a ver un partido del Olimpia, pero a ver un partido, cuando te digo, Juan, que había que subirse una volqueta y uno se subían al palo de almendro que estaba al lado de la volqueta, Juan. Y yo miré al Olimpia esa tarde ahí en Puerto Cortés, jugar con un uniforme blanco bonito, manga larga, blanquito, azul con rojo, y lo mismo acá en los cuellos, Juan. Entonces yo en mi mente dije, yo voy a jugar en ese equipo. Dije yo a mis padres cuando llegué a la casa, alegre que me había llevado mi hermano, que descanse en paz, mi hermano Julio.
Y la verdad que yo ya a los 16 años, yo ya se me miraba que podía llegar a jugar a esos niveles de primera división. Entonces, en los campos, allá sí, en los campos abiertos. Porque ya me decían a mí los ecuadores de Platense en esa época. Yo me acuerdo que me decían, muchachos, Tony Len, Mingo Drummond, me decían que los Wagner, me decían que por qué yo no iba a entrenar con el Platense y que me iban a ayudar para que me quedara. Entonces yo le decía, no, yo voy a jugar en Olimpia. Wow. ¿A quién fue que viste? ¿Quiénes vestían esa camiseta de Olimpia esa tarde? Urquía, Bran, Chula, ¿qué te digo? Luis Bran, Roger, mismo Tony Mendoza. Monpaz. Miraba a Oscar García, sí, Monpaz, Oscar García. ¿Belarmino estaba ahí? Sí, Belarmino ya estaba en el equipo. Y a Belarmino la verdad que para esa época Belarmino ya era un joven. Porque sí, quien jugaba era Manga y Santini. Pero ya Belarmino ya ahí venía haciendo su escuela, sí, Gata López, Vanegas, Selvin. Yo miré jugadores que en estos años, Juan, uno no los ve. Sí. No los ve, la verdad. Entonces, por eso lo que decías tú antes, que me viste jugar el 84. Yo me acuerdo que en esos tiempos, uno más que el joven lo que hacía era correr, y casi no le daban espacio a uno en los entrenos, en los colectivos, porque era para ellos, pues. Había un grupo de 22 jugadores que eran los top en ese momento, pues. ¿El 79 que veniste? Sí, el 79, 80, Juan, todavía el 81 compartí con ellos yo, ¿verdad? Pero no alcanzaste a jugar. No, hasta que un día, Juan, vino Oscar García. Oscar tenía una cuestión. Oscar es el papá de Boniek. De Boniek, de los mejores centrales que yo he visto. Sí. Y también allá atrás Gilberto Hiergo. Pero de lo que yo compartí camerino con él, la verdad, Oscar. ¿Verdad? Yo no he visto un zaguero con la técnica, con el pase. Y saltaba bien, ¿verdad? Wow, y la pelota, Juan, no le pegaba en la cabeza, sino que la dirigía. Miraba al compañero, se la daba de cabeza. Era elegante para pecho jugar. Y al piso. Juan podía tener marca cerca y te bajaba la pelota, la orientaba y sacaba la pelota bien jugado. Por eso le salieron, creo, tanto Boniek, el otro Zancudo, Samir. Samir. Pero varios. Yo de los que más, el Zancudo, la técnica de él, Y bueno, José José un poquito tenía ahí que se medio saltaba bien, José. Sí, José García. El hermano, sí, José García. Sí, él era hermano, que ahora tiene un jugador, creo que está en el Olimpia. No, me decía, sí, perdón, ese, ya te digo, es Raúl García. Raúl García. Es hijo de él. Es hijo. Y como le digo, eso es en la sangre, pues. Sí. Hay algunos que quisiéramos que lo salieran un jugador de esos niveles, o cercano al de uno, pero no, muy poco. Te fuiste a Puerto Cortés, jugaste con Platense el ascenso, ¿verdad? Sí. ¿El 81-82? No, 82, Juan. Yo 81, Juan, a finales de año, lo fuimos a vacaciones, pues nosotros jugábamos los torneos de febrero, Juan, a diciembre, sí. Diciembre, comienzos de diciembre. Entonces yo me acuerdo que andaba en mi bicicleta, yo en la 28, y me mandaron a hacer un mandado ahí por el parque. Y yo me encontré al profesor Cantarero, y yo en ese tiempo, Juan, yo no conocía al profesor Néstor Matamala, que descanse en paz. Claro. Entonces me lo presentó Canta ahí en las bancas del parque de Puerto Cortés, y me dice, mire, le voy a presentar al profesor Matamala, me dice. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me dice. Hernández, sí. Me dice, me habló Cantarero, me dice que usted está con el Olimpia. Sí, le digo, pero la verdad, le digo, yo no juego, le digo, yo quiero jugar. Entonces me dice, mire, nosotros le podemos dar oportunidad, ya que usted es de acá del puerto, para que los ayude acá. No, le digo yo, ustedes me van a ayudar porque tal vez yo aquí juegue, le digo yo, en segunda división y me pueda dar a conocer. Y fue lo que pasó, Juan. Entonces esa misma tarde hablaron
fuimos a hablar porque Celín tenía un almacén cerquita ahí del parque, Celín por el Canaguati. mercado, Celín Canaguati. Y me acuerdo que Celín dijo de que si solicitaban el préstamo, y lo solicitaron, Juan, con opción a compra. Entonces ellos querían eso, porque ya me miraban a mí. Condiciones. Sí, condiciones. Entonces vino, le dijo en vida el señor licenciado Ferrari, y le dijo, no, le dice, es una promesa, lo que queremos es que juegue, se los prestamos. En aquel tiempo no pasaba, Juan, lo que pasa ahora. Sí. Que si me prestan a mí a un equipo, el Olimpia hasta paga a veces el salario, Juan, cuando los manda a UPN. No, en ese entonces, me acuerdo que el licenciado Ferrari hizo la negociación y en aquel tiempo, Juan, me daban 300 lempiras a mí. Sí. Estoy hablando del 82. 82, sí. 82, cuando arreglé mi contrato yo en enero. ¿Más premios, flaco? No, ahí no había premio. No había premio, Juan. 300 pesos al mes. Y era bien raro porque había que hacer una fila, Juan, de afuera del almacén hasta adentro. Y me acuerdo que los pagaba la mamá de Celín, pues. Sí, y a mí me dejaban de los últimos, pues, porque era de lo más cipotes, pues. Sí. Pero alcanzaba a que me pagaran esos 300 lempiras. Y claro, pues yo creo que en ese entonces, Juan, era un dinero que era bueno, pues, por jugar fútbol, pues. Claro. Flaco, y ese año ascendieron. Recuerdo que después del Mundial vino Tony Lane, Drummond también jugó con Platense el ascenso. Sí, el finado Drummond. Sí. Mira qué cosa, Juan, que yo me acuerdo que nosotros jugamos una cuadrangular para lograr el ascenso. Claro, habíamos jugado un torneo de segunda división, ¿verdad? Que antes no era así como ahora se juega en grupo, por zona, Juan. Sí. Era muy diferente. Uno jugaba casi contra todos en la zona. Después uno pasaba a jugar. Me acuerdo los equipos que clasificaron. Clasificó el Federal, de acá de la zona central, y el Curazao. Curazao siempre estaba ahí. Sí, él. Y clasificó este equipo de Progreso, que en ese tiempo se llamaba Elenca. De ese equipo vino Roger, vino Belarmino. Sí, al equipo, sí, Johnny. Muchos jugadores de Progreso salieron de ese equipo. Entonces, nosotros, me acuerdo yo que después del Mundial, Mingo lo subieron en unas carrozas, ahí en el puerto, claro, que eran jugadores de Puerto Cortés, habían ido a hacer... El orgullo, sí, metió gol Tony. Claro, Tony Lane hizo gol y Drummond jugó también. Jugó un partido, sí. Entonces los bajaron de las carrozas, llegaron y los dos anotaron gol, me acuerdo yo de esa tarde ahí en Puerto Cortés. Y después pues se dio el partido, Juan, que venimos a jugar contra el Curazao y necesitábamos el empate para subir a Liga Nacional. Son de los pocos años, por eso yo a veces, el otro día estuve hablando con Raúl Cáceres, que poco se menciona, porque claro, mi carrera fue en Olimpia, pero yo formé parte de ese grupo de jugadores que logramos un ascenso, Juan. Y bajó el equipo al 81, Juan, y logramos el ascenso. ¿Al año siguiente? El año siguiente, eso poco sucede, Juan. Si tú miras ahora, el Vida, ahí está la Real Sociedad ahorita que están peleando ascenso, pero... Les cuesta. Les cuesta, Juan, no es fácil. Yo creo que eso es muy difícil. Lo logramos una tarde, noche acá, ¿ya? Con un montón de jugadores, Juan Jerezano, Babalaba Poden, Reinaldo Colón, Cruz Colindres. El entrenador, Juan, era don Néstor Matamol. Gamboa, Raúl Centeno Gamboa llegó después, Juan, ya cuando estábamos en primera. ¿Quién era el portero? ¿Chícharo o no? No, el portero era Wilfredo Brown y Nono Bernardes era el suplente, Juan. ¿Y estaban los Bernardes también, el niño? No, ellos no quisieron esa cruz. No, Tomás no había llegado, pero Álvarez... Otra generación después. Sí, otra generación, pero vaya, hubieron jugadores como... Ni Dolmo no, Dolmo todavía era un muchacho. Yo le llevo unos 6, 7 años a Mario y Mario era un cipote. No estaba todavía, pero habíamos un montón de jugadores, Noetario, Carlos Hernández, delanteros que menciono, Ayestas, que fue el que hizo el gol acá con el que empatamos y logramos el ascenso, pues. Entonces, una alegría enorme en el puerto
Y para uno, pues, que yo mi primer torneo que jugaba en segunda, porque no lo había hecho Juan, y pues, la verdad, bendecido, como lo he sido siempre, logramos el ascenso y después viene, por ejemplo, don Matamala viene y me dice a mí que si me quiero ir con él. Y yo le digo, ¿pero para dónde, pues? Don Néstor tenía eso, Juan, que él hacía sus negociaciones a veces a medio torneo, pues. Ah, ya tenía amarrado para ya dónde él tenía maratón. Maratón. Entonces él me dijo, mire, usted puede ser un buen mediocampista, me dice, quiero llevarlo para San Pedro, para maratón, porque él vivió en San Pedro siempre, don Néstor. Sí. Entonces vine yo y le dije, don Néstor, le agradezco mucho, pero yo logré el ascenso y quiero disfrutar de las mieles de jugar en primera, ya en Platense. El 83 jugaste 83. Con Platense. Sí, ya con el finado Cañón Funes. Siempre a préstamo, ya sí, a préstamo, ya en primera. Ya negocié, me acuerdo que ya me daban 500 lempiras mensuales y allí sí en primera, Juan, ya había premio. Sí, ya había premio por juego ganado. Pero son años, Juan, que la verdad la gente de Platense, de mi época, de mi generación, no me va a dejar mentir. Por eso yo, lo del Olimpia, la verdad que yo, es lo máximo, pues, aquí en nuestro país, Juan. No solo para mí, para mucha gente. Y los que jugamos, Juan, mucho más. Porque voy a contar algo ya que pasaba en esos años, pues. Yo me acuerdo que yo llegaba a la sede y estaba Raúl Centeno Gamboa y me decía, vamos a jugar contra Maratón. Y no había comida en la sede, Juan. Qué pena, pues. Y jugábamos ese partido con Olimpia en el puerto, Juan, o en Tegucigalpa, y la comida estaba, pues. Toda esa semana, Gamboa feliz, pues. Porque si no, le tocaba ir a comer sus tajaditas, Juan, con un chicharrón que siempre en el puerto se ha comido, un chicharrón mojado, le llamamos nosotros. Ajá. No el chicharrón normal, Juan, que uno lo come seco, ese seco, hay que quebrarlo. Durito. Sí, hay que quebrarlo a veces. Entonces, me acuerdo yo que a veces yo le llevaba unas baleadas a Gamboa porque él no era del puerto. Y yo más, pues decía, no, yo la verdad que aquí tengo que salir. Ajá, de lógico, Juan, yo pertenecía a Olimpia, a préstamo. Por eso mucha gente, cuando me ha visto a mí por años, Juan, me dice, va que usted vino del Platense. Relacionan eso, Juan, porque yo jugué 2 años con Platense, claro, tanto en segunda, 82, como 83 en primera división. Y yo jugué 26 partidos de 27, Juan. Y fui afortunado, como lo he sido siempre, que yo jugué los 3 partidos, Juan, de las 3 vueltas contra Olimpia. Y lo jugaba de lateral izquierdo, ¿verdad? Y me tocaba marcar a uno de los mejores extremos derechos que ha tenido Honduras, Tecate Morales, pues. Teca. Me tocó con Teca y éramos paisanos porque Teca es de Tulián. Ajá. Y la verdad que la pasaba mal porque Teca estaba en su momento, andaba en su momento. Y tenía un remate, la verdad, sí, como poco, pues tipo Macho Figueroa. Sí. Entonces, era muy difícil, pero gracias a Dios, pues, llegó el 84, Juan, ¿verdad? Y llegó este señor don también, Mario Griffin, tomó el equipo y dijo, ese muchacho es de Olimpia, tráiganlo. Él dijo, yo me acuerdo las palabras cuando hizo la charla, me dice, usted muchacho ya está para jugar con el equipo ya de primera. Como quien dice, me sirvió muchísimo. Por eso yo soy muy agradecido, sí, con el Platense, Juan, con Celín en ese entonces, que era el presidente del equipo. Yo siempre, con Mario Prieto, me acuerdo yo, que hasta fue presidente de la Liga Nacional después. Paisanos, ¿va? Entonces, yo la verdad que hasta el día... Tienes bonitos recuerdos de... Sí, grandes recuerdos, Juan, porque... Es bien fácil, yo me movilizaba, me acuerdo, en una bicicleta para ir al estadio, porque ese tiempo los prestaban en el estadio. No es lo que pasa ahora, pues que es un problema, porque hasta el alumbrado, porque nosotros los tocaba jugar, sí, los domingos, Juan. No como ahora que se juega domingo, miércoles, domingo. Yo me acuerdo que entre semana nosotros jugamos, pero los partidos internacionales, ya estando en Olimpia. Sí. En Olimpia, jugábamos un miércoles,
un jueves, pero jugábamos contra un equipo Sí, de antes se afuera. entrenaba más. Sí. Antes se entrenaba La más. verdad Hoy- que sí. Hoy casi no se entrena. Sí, pero Juan, se entrenaba también de lunes a viernes, Juan. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Esos sí. eran los entrenos, Juan. No Claro. se entrenaba, Juan, perdón, casi de martes a viernes, Sí. ¿verdad? Porque No, jugabas el domingo, el lunes descansaba, volvías el tenías como martes, 4 un poco- días, Juan, para el técnico, entra- como para preparar preparar el partido. y- de la siguiente semana, pues. Sí. Ahora, ni cuando se jugaba entre semana partidos internacionales, yo me acuerdo que no se hacía tanto entreno, la verdad. Porque se jugaba semana a semana. Entonces, la verdad Qué que bonito. ¿Cuál es tu mejor recuerdo, Flaco? Ya cuando estás en Olimpia, ¿cuál es la temporada que mejor recordás? ¿La del 88, del Centroamericano, sí. del CONCACAF? Juan, yo tengo muchas, la verdad, porque yo jugué como 16 años en Olimpia, Juan. Sí. Yo hice una carrera larga gracias a que yo no tuve lesiones. No te lesionó ni gripe, No, te daba no, vos. no, por eso, no, yo- por eso el pobre Tobar Sí. que siempre Sí, le costó. siempre te calentaba la banca. Sí, le costó mucho a Fernando, gran amigo mío. Tovarini. Fuimos hasta- Eran vecinos, ¿va? Éramos Fueron vecinos, los dos los movimos de ahí, tenemos las casas ahí en el Centroamérica Oeste, pero los tuvimos que mover, va, Claro. tanto él como mi persona, ¿verdad? Y yo a veces Y entrenaba a vos no te daban- hasta con gripe, Juan. Pero vos no te enfermabas. Mo. No, muy poco. Y yo creo que te acuerdas, a mí todos los exjugadores, yo creo que hasta Juan, tú, lo hacías. A mí, como me llaman, a mí no me dicen flaco, a mí me dicen Caterpillar. Caterpillar. Sí, va, Juan. Sí, ¿Y qué motor es el Caterpillar, Juan? Te pregunto a ti. De muchos caballos de fuerza. Ahí La verdad le digo, yo me acuerdo yo que Juan en ese tiempo, Daniel Zapata, Javier que llegó después, y llegaban muchos jugadores, que llegó Serrano, llegó Erifú, y les costaba mucho porque el paso mío, No, ellos no. no lo aguantaban, No lo pues. aguantaban. Era difícil. Que vos tenías mucha resistencia también. No, sí, ¿no? Juan, es que yo, la verdad, yo fui un profesional, Juan, Te cuidaba. Vos, del fútbol. Yo cuando yo jugué, un Juan, cigarro, nada. no, nunca. Un traguito, una cerveza, No, nada. no, nada en ese tiempo, Juan. O Yo sea, vos- toda mi carrera deportiva, yo no sé, Juan, yo creo que tú te desgarraste. Yo no sé qué es un desgarre en mi carrera, pero- que yo jugué sí. como 20 años, Juan. Un tirón, no sé. Y me lesioné, me acuerdo de ligamento. Pero el interno, Sí. un esguince, Sí, tobillo, bueno, nada. Era poco. Tobillo, nada. No, nunca, porque yo... O sea, es que Nahum, el problema fue tobillo. sí, Juan Carlos, rodilla. Rodilla. Que Tobar, Tobar, creo que rodilla. Rodilla, ¿va? sí, yo compartí con Juan Cruz Murillo rodilla. Sí. El finado Arturo Cáceres, rodilla. En esos tiempos, Juan, y la verdad Que que las canchas sí, muy dura. Nosotros entrenamos en el primer batallón. eran duras. Durísima, pues. Ahora las canchas se entrena. Yo me acuerdo, Flaco, ¿te acordás la pretemporada con Mendaña en Tela? Sí, Una locura, 3 entrenamientos, a las Sí, 5 de la mañana sí. ya andaban tocando la puerta para Sí. estar arriba a las 6, a la playa, después a No, las 10, Juan. a las el otro 10, 10 y media. allá en el golf, Sí, y luego Y ahí a la medio tarde. pelota, un Sí. poquito en la tarde. Sí. Pero esa mañana, pues, nos puso a hacer 3 piques de 1 kilómetro. sí. 500 metros para Ir. ir, 500 de regreso, Pero eran eso- 1000 metros, ya Sí. era 1 kilómetro. Sí. Yo estaba de 21, 21. vos ya tenías 29, Sí, yo andaba así poco. como 28 años. pero vos, Sí, no, Viera, Juan Zapata. Flores, Zapata, Eric Fu, Sí, Javier ya estaba. También, Javier hasta Flores. el Chele tenía. Sí, pulmón. Ale. Yo venía con Belarmino y Juan Carlos atrás. Sí, los últimos. Te tocaba ser el último. Si andabas con Belarmino, siempre fuiste último, Juan. Sí, no Sí. me gustaba correr. La verdad, Pero Oscar vos Vanegas tenías- era muy bueno. Oscar Era- Vanegas sí. andaba en los grupos con nosotros adelante. Solís también. No mucho, Carlos, No. para Solís. los piques, para la resistencia. No era muy bueno. Es que era tan grande, Solicho, Claro. que cargar ese... Sí. Pero lo bonito, Juan, de toda esa pretemporada, esas 2 semanas, era la convivencia. Y después venías como con una armadura, Juan. Con el Porque, combustible. Juan, y era la primera vez, creo que
te tocó a ti y me tocó a mí. Yo no había hecho 3 entrenos en un día. Y la verdad que era casi día por medio. Si no descansabas, no podías jugar. No llegaba. No llegaba. Vale que estábamos ahí en Telamar. Sí. En ese entonces. Ahí tenías que dormir. Sí, dormir, descansar. Sí. No era permitido andar uno allá queriendo ir a la piscina o a la playa. A la playa nos metíamos, ¿te acordás, Juan? Sí. Terminamos el entreno y íbamos a bañar. Después teníamos que venir a quitarnos la sal del mar para ir a desayunar y buscar ir a descansar, porque a las 10:30 estaban tocando la puerta tal vez porque uno se volvía a dormir, pues. Sí, porque era complicado. Estaba reventado. Llegó el fichaje del narrador Rexona, donde podés demostrar tu pasión por el fútbol narrando el evento futbolero más importante del año en plataformas digitales junto al staff de Deportes TVC. Para participar, envía un video de 30 segundos narrando un gol a www.fichajerexona.com y listo, ya estás participando. Jugabas por encima del rival también. No, los últimos minutos, Juan, el equipo, por eso mucha gente cuando lo veía a uno decían, a ustedes, nosotros no los molestábamos cuando les hacían un gol, dice, porque sabían que ustedes lo iban después a remontar el marcador. Claro, era eso, la preparación. Sí. Ahí. Flaco, ¿te acordás las cuadrangulares de Centroamericana? El 87, yo no estaba, ustedes fueron a Costa Rica. Sí. ¿Te acordás que le ganan 4-1 al Saprissa? Sí. Mira qué cosa, que tú mencionabas, Juan, perdón, tú mencionabas un recuerdo. Ese es otro recuerdo. Yo no te dije, el ser campeón, el año que yo regreso de préstamo, Juan, campeonísimo, 84. Con Quique Grey. Con Quique Grey. Quique Grey, ya vino, ese año me acuerdo que vino Osman del Maratón, Juan Carlos era capitán de Real España, al equipo. Entonces, y vinieron otros como Benito Suazo, muchos. ¿Quién estaban ahí? Bueno, Tobar debutó en esa... Sí, en ese campeonato. Soler. Sí, Soler también, era lateral. Gillo Maldonado de Potrería, Maldonado también jugó. En paz descanse, creo. Jugó también Maldonado. Entonces, ahí estaba Cáceres. Ahí estaba Pilín. Ahí estaba Pilín, sí, Cáceres. Pilín. Roger ya se había ido, me acuerdo. Sí, ese año. Porque Roger, ese la verdad que mantenemos una comunicación, él en los estados, yo acá, pero muy comunicativo. A él, claro, yo quedé en el puesto de él y él siempre, eso lo ha dicho, pues hasta en entrevistas lo he escuchado, a que supe suplirlo. Suplir el relevo fue la posición de volante defensivo. Me dice, aprendió de mí. Y claro, pues, como aprendí de Mereles, Juan, como aprendí de Arturo Cáceres, de muchos jugadores que yo tuve compañeros, Monpá, Juan, el finado. Yo me formé, Juan, con buenas generaciones de jugadores de fútbol que tuvo Olimpia, pues, en muchas etapas. Ahora, vos eras titular con Viera, con Juan Carlos. Sí, pero antes, Juan, antes yo el 84 jugaba Pilín, Juan Carlos y a veces Cáceres. Sí. A veces jugábamos con 4 medios. 4-3, ¿va? Sí, 4 medios. Y jugaba Juan y Tecate arriba. Sí. Pero a veces como aparecía Juan Carlos, el Perro González también. El Perro estuvo. Sí, el Perro estuvo en ese equipo también. El Perro estuvo en el 84. Ese, como le digo, a veces le tocaba, por ejemplo, a Cáceres no jugar, porque Juan era de los mejores volantes que yo no sé cómo la verdad se vino de España, siendo capitán de España, porque yo me acuerdo de ese año 83 que yo jugué, a mí me expulsaron una tarde ahí en San Pedro porque me tocaba marcar a Juan Carlos y era incómodo, era difícil. Se movía. No, y una técnica como pocos, pues, tal vez como César Obando. Sí. De los jugadores buenos que ha tenido nuestro fútbol. El Chele tenía buena técnica también, Alex. No, vale que no me tocó marcar, si no me hubieran expulsado. Con Alex, la verdad, porque... El Huicho dice, se me metía atrás cuando volteaba que estaba acá atrás, aparecía por otro lado. Por eso. Y los pasaba a nosotros, Juan, porque te voy a contar algo que poca gente también lo conoce, pues. Nosotros íbamos a jugar a San Pedro o jugábamos acá, pero en San Pedro se daba una cosa y como se jugaba así, Juan, con 3 medios. Sí. 4, 3, 3. Se jugaba. Sí, con los punteros, ¿no? Sí, con los extremos. Los extremos. Entonces a nosotros nos tocaba ir a jugar a San Pedro, pues. Y yo me acuerdo
que el medio de ellos era Huicho, Camilo y Washington, Juan. Sí. Washington Hernández, el Piojo. Sí, el Piojo Era bravo. Era increíble. Arriba Carlos Orlando, Giovanni, y aquí en el otro lado a veces tiraban a Namán González. Ellos. Benavides, alguna que otra vez. Nelson Benavides, ¿no te acuerdas? No. A veces tiraban a Namán, lo tiraban por izquierda. Sí. Entonces tocaba bailar, Juan, porque salía tal vez por Camilo y Washington me ganaba la espalda. Huicho poco salía para arriba. Huicho agarraba la pelota y la daba. Pero esto era complicado. Entonces ahí ya nos pasábamos a jugar así, y como a nosotros ya veníamos, entonces yo le decía a Juan, pero te estoy hablando ya 87, ya los años esos. Entonces ya jugábamos diferente, con 2 Juan y 1 enfrente. Sí. Ya le decía a Viera que se tirara un poquito acá, atrás, para que me ayudara a marcar, porque si no... Si no, el ancho te quedaba... Sí, no, era muy difícil. Muy ancho la cancha. Muy difícil, porque Camilo era un jugador... Muy hábil. Muy hábil, muy rápido, igual y Washington. Técnico, sí, igual sí, Washington. Sí. No, pues. el España de finales de los 80 fue... Por eso, Juan. Era el clásico, era era difícil, Juan. Hoy en día, Juan, tú vas a jugar a veces a San Pedro, y no es que gana fácil el Olimpia, pero se dan muchos resultados a favor de Olimpia. Sí. Tanto con Maratón. Siendo visita. Claro, antes no. Visita, antes si sacabas un empate, Juan, era un buen resultado. La verdad, te venías muy contento. Pues. Lo mismo en Ceiba. Pasaba eso. Hoy la competencia, la verdad que la hace Motagua. Sí, pasa más Motagua. Ahí arrima un poquito, vaya, el España al torneo pasado, la verdad, bastante bien. El mismo Maratón. El Maratón se ha fortalecido. Sí, la verdad, y con jugadores jóvenes. Serán también los técnicos que han traído a los equipos estos, tanto España Maratón, como el técnico que me gusta mucho de Motagua. Yo recibí varias capacitaciones con él. Y tiene la bien verdad, claro los conceptos. Sí, yo desde que vi yo por ahí pensé que el Olimpia lo podía traer a él, porque este señor eliminó a Olimpia con este equipo de Guatemala, Antigua. Sí. Ahí muchos de nosotros recibimos capacitaciones con él y mirábamos el conocimiento de él, Juan, su capacidad. Y la verdad que para mí él... sí, tiene buen... Ojo y golpea con el título. Está primero. La verdad. Aunque Olimpia también ha venido de abajo, van levantando muchos jugadores como Jorge, como Edwin, el mismo Pinto, que hizo tarde también su inicio de su pretemporada y le ha costado, lo mismo a Maratón. Sí. Flaco, ¿quién era tu mejor equipo, tu mejor alero ahí en la época? ¿Con quién? Sí, lástima que no pudimos compartir, porque nosotros éramos compañeros en el bus para entreno y también en las habitaciones con Daniel Zapata. Yo la verdad... ¿Qué has sabido de Daniel? La verdad que lloro a veces, Juan, cuando me lo pone Berta, la señora, y él sufrió en un barco petrolero un accidente, se golpeó su cabeza y ha quedado, pues, complicadito de salud. Entonces, porque... ¿Tiene movilidad? ¿Tiene...? Muy poca, la verdad. Muy poca, Juan. ¿Habla? Así no, Juan. Casi no. Así no. Por Daño eso cerebral, casi no se sabe de él. Daño cerebral. Sí. Oye, Flaco, ¿y por qué no estuviste en la selección? ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Chelato te dijo algo alguna vez? Sí, Juan, mira qué cosa, va. A mí, cuando me tocan ese punto, la verdad me da un poquito de nostalgia, porque yo creo que yo tuve la capacidad, Juan, por lo menos para que me hicieran una convocatoria, decía para yo. El 86 sí. Y para el 88. 90. Que el 88 fue la selección, que era tú. Sí, era mi momento. Tu momento. Yo estaba en mi momento. Pero yo el 87, Juan, yo hice unas declaraciones acá. Y la verdad que después él me lo dijo, me pesaron, Chelato. la verdad, sí. Porque, ¿te acuerdas? Nosotros jugamos el 87 acá, todavía creo que no había llegado. Tú llegaste el 88. 87 jugamos acá, Juan, una final, la primera. Contra él dirigiendo Maratón. Profesor Uclet dirigía Maratón. 0-0. Y salimos, Juan, del estadio, y me acuerdo yo de que Mairena viene y me hace una nota a mí, pues. Y me pregunta que por qué nosotros no pudimos ganar. Entonces mi declaración fue,
Y dije yo, va, no, es que Maratón se vino a meter atrás. Maratón se supo defender. No le gustó el viejo. Entonces a profe se ve que no le gustó, ¿verdad? Entonces, claro, vamos a jugar al partido a San Pedro y nosotros le ganamos 1-0 con gol de Juan Carlos. Sí, un desborde de Dolmo y Juan Carlos viene y hace el gol. Entonces después pasó Juan, que él viene el 91 al equipo. Sí. Él se hace de la selección, que la tenía Block. Sí, y el Block, él me llamó. Ok. A mí me llamó. Pero lo despiden Sí. y cae Chelato y ya no te llama. No. Creo que es que él lo tenía. Al Huicho, ¿no? Sí, tenía Huicho, ahí usaba al Gavilán Cali. Y al Gavilán Cali. Y me decía Quique Cali en ese entonces me decía, pucha, usted es el que tiene que estar ahí. Y me decía Juan Carlos, Gilberto, todo, Zapata, que ellos lo llamaban. Y yo me daba cuenta, Juan, que agarraban en aquel entonces 60,000 empiras. Yo digo, yo hubiera comprado 1, 2 casas, pues si mi casa de la Centroamérica Oeste a mí me costó 17,500, que gracias al licenciado Ferrari, él prácticamente lo dio esas casas al Indio, a Zambulá, a Tobar, a Oscar Vanegas. Increíble. Nosotros tenemos casa ahí. Gracias a él. Gracias al licenciado Ferrari. Y a Juan Flores también le regaló. Sí, a todos los de Tiluarque. Sí. A Juan, a Javier, a Rudy, al mismo Gilberto. Mira, no sé si hay otro más. Ahí estuvo, Rudy. Rudy Williams, sí, como 5 también. Pollo. Es que los mandaron, Juan, a que miráramos los de la Centroamérica y las de Tiluarque. Ajá. A los que quedamos en la Centroamérica, perdón, los gustó más ahí. Javier vino a ver, Juan Flores, todos vinieron a ver la casa acá. Entonces a ellos les gustó la casa de Tiluarque y ahí viven. Pues. Sí. Ahí viven y como nosotros tenemos nuestra casa ahí, también en la Centroamérica es lo único que no vive nadie de nosotros ahí, porque Vanegas está en Boston, ahí vive la señora de él. ¿Y el Indio dónde? El Indio sí vive ahí, Juan. Sí, permanece. El Indio es el que vive ahí, es de los pocos que quedó y se quedó ahí en la colonia. ¿Vanegas está en Nueva York? No, en Boston. ¿En Boston? Sí, Oscar está en Boston. ¿Qué hace? La verdad que él trabaja allá. Ok. Yo creo que él ya se jubiló, igual que Chula Gómez. Creo que él ya se jubiló, porque Oscar es mayor que mí 2 años. Oscar anda en el 68 años. Ok. Es mayor, ya él tiene que estar jubilado. Lo que pasa es que casi no tenemos mucho contacto con él. Claro. Entonces Chelato no te llamó. Y cuando llega el 91... Sí, Juan, mira qué cosa. Ahí mismo en Telamar empezamos la pretemporada, ¿va? Y hacíamos 2 entrenos, pues. Entonces, un día que ya un sábado, ya teníamos casi por cumplir las 2 semanas. Ya regresábamos el domingo después del entreno en la mañana. Entonces yo lo veo a profe con su VHS, sacándolo y poniéndolo en una caja que lo cargaba el profesor, ¿va? Sí. Entonces vengo yo a la espalda de él. Yo esperé que salieran todos los compañeros del video que los había puesto el profe. Y le digo, profe, disculpe, le digo, necesito hablar con usted. Entonces él se voltea y me dice, yo también con usted, me dice la amiga. Entonces le digo, pero si usted es el entrenador, ¿por qué, le digo yo, no ha buscado hablar conmigo? No, porque estaba esperando que usted lo hiciera, porque usted cometió el error. Digo, pero dígame cuál error, porque yo lo he saludado, le digo, estas 2 semanas acá, yo hablé con el señor Gilbert, le digo yo, para decirle que si no me iba a ocupar, le digo, que me prestaran, porque yo no iba a permitirle, digo, no jugar cuando yo era el titular en el equipo. Entonces viene él y me dice, no, mire, me dice, yo, a usted me dice, la verdad que yo no lo convoqué nunca, me dice, y si me hubieran dado selecciones nunca lo hubiera convocado, me dice, porque usted hizo un comentario el 87 que yo fui a meterme atrás. No, le digo, esas palabras yo no las utilicé. Sí dije que usted se habían ido a defender y que por eso no habíamos ganado, le digo. Y como él era un claro, pensamiento el profe, claro, era defensivo, ofensivo. Sí. Entonces vino yo y le dije, no, ya que me dijo eso, le digo, usted dígame si me va a utilizar y si no, que me presten. Digo yo, entonces él vino y me dijo, no, me dice, fácil no se la voy a poner, me dice. Usted prepárese, como lo ha hecho aquí, me dice, y gánese su espacio. Entonces empezó el torneo, Juan, ese 91 y 3 juegos y yo no jugaba, pero el Olimpia tampoco ganó, Juan. Afortunado yo, por esa parte.
Y después, pero no bajaste los... No, nunca, Juan. Yo he sido de trabajo hasta que el Señor me decida llevarme. Entonces viene, yo me acuerdo de las palabras de él en el entreno, pues, porque comenzó el colectivo del jueves ese, que jugábamos nosotros contra España en San Pedro, y vino y dijo, ay, dijo, tengo que poner a este señor, dice, porque es indispensable el profe, ¿va? Entonces viene y me pone a jugar y ganamos 3-1 en San Pedro a la España. Y ahí es historia, Juan. Sí. Y ahí es historia. Y decía, hay que hacerle una torta enorme, un corazón, decía el profe, ¿va? Y me decía Rudy, Zapata, todos los viejos. Ay, profe, ojo, mira ahora. Entonces él quedó como con ese pesar y me dijo... Sí, porque vos tenías el nivel me dijo en vida, Juan, mire, yo le hice tanto daño a usted, de hacerse más dinero. Yo tengo un espacio, Juan, en el cementerio de aquí, de la Era, que él me lo vendió a mí en aquel tiempo 3,000 empiras, Juan, y me dijo, páguelo como quiera. Él me consiguió mis papeles a mí, Juan, el 92-93, que salimos campeonísimos aquí, contra Petrotela, ¿te acuerdas? Sí. Él ahí en CCT, me entraba a Tiluarque, Juan, me acuerdo Lisandro Flores también en vida, y el licenciado Ferrari también. Entonces Chelato entró y después me hizo entrar a mí, va. Me dijo, le van a dar los papeles. Y cuando entro, el señor Ferrari me dijo, no, me dice, usted tiene cuerda todavía para rato, me dijo a mí, va. Entonces salí yo, la cabeza abajo. Entonces viene, me dice el profe Chelato también, y me dice, espéreme. Volví a entrar y dijo, mire, él se merece que ustedes le den los papeles por su carrera, la trayectoria de él. Entonces me pasaron de nuevo y don Rafa me agradeció y me dijo, tenés tu pase para que vos arregles tu contrato, sí, en El Salvador con Baigón Adet, que lo hice después. Me dice, y las puertas quedan abiertas. Si usted le va mal allá, aquí puede regresar. Y fui, Juan, y hice un contrato de $7,000 en aquel tiempo. Te estoy hablando del 93. Y eso de prima, Juan. Y 3,000 de salario. Y estaba el dólar a 2 por 1. Sí. Y yo me fui ganando 2,300 del equipo, Juan. Sí, entonces eso era mucho. Qué bonito. Entonces... Ahora, ese equipo que armó ese campeonísimo, estaba Juan Carlos Abdeneve, Naún, El Chele, Arnold, Peralta, Wilmer, Denison, Caballero, Fabio Ulloa atrás estaba. No, sí. empezaba, pero estaba Gilberto, Arnold, sí. José García. Sí. Es que... Chepo, no. Sí, estaba la Pupa. Pero ahí jugaba Arnold. No jugaba. Arnold, creo. Juan, yo me acuerdo, y por eso es que cuando yo veo los equipos, yo miro cuando estos muchachos, por ejemplo, que le dan un gran equilibrio, una fortaleza al Olimpia, por ejemplo, se fue Pineda, Jorge, Pinto, Edwin. Es el corazón del equipo. Sí. Nosotros teníamos un montón de jugadores que ya estábamos de salida, Juan, esos años. Sí. Yo me acuerdo que yo andaba como en 33 años, ¿verdad? Sí. Y ahí empezaba Arnold. Arnold, que jugaba Peralta. Atrás. Sí, jugaba Néstor. Nerling. No, Membreño no jugaba, el que jugaba era Néstor. Era Néstor, sí. Néstor es el titular. Sí. Membreño venía ahí también, estaba en el equipo. Sí. Pero te estoy diciendo de que Arnold, Peralta, Alec y Wilmer. Sí. Con 7 viejos, Juan. ¿Y qué viejos? Ellos, la verdad, hicieron una carrera, como les digo. Es que es generacional. Juan, con el apoyo y con el consejo de uno, pues. Sí. Y a mí, a uno eso después, cuando uno dejó de jugar, decía yo, uno dejó una semilla. Y por ejemplo, ya estaba el Flaco Pineda en ese equipo. Que yo cuando me fui, Juan, yo tengo una amistad con José Luis también. ¿Le heredaste al Flaco? Y él agradeció, porque yo lo dije, Juan, en unas declaraciones cuando me fui para El Salvador, me preguntaron si había un jugador para que me supliera en mi posición. Y yo le dije, José Luis Pineda. No, y el Flaco también, otra generación que... Buena, Juan. Generación. Por eso, y ese ha sido el Olimpia, Juan, siempre. Yo me acuerdo, Flaco, y esa es la transferencia de la cultura del ganar que se construye.
vos decías, mira, porque como vos corrías tanto y Sí. jugabas, y si mirabas uno que no corría, que no se cuidaba, que andaba ahí, no jugues con mi pisto. Sí, lo Juega con el apurábamos, tuyo. Juan. Sí, Sí. entonces, y tu mirada también Sí, Tu era que daba temor. daba temor. Daba temor porque, Ya habló el flaco. la verdad le digo, sí, porque Sí. eso era lo que pasaba antes, Juan. Había Sí, mucho liderazgo. Había que ganar, había que ganar. Muchos No hay- líderes, no Juan, cuenta- que hoy en no día, vale Juan, no ganar. muy poco, Juan. Sí. La verdad, eso yo veo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuvo Fabio de Sousa, pues, habían buenos jugadores y habían líderes, Sí. cosa que hoy en día le veo que se ha perdido en el equipo, pues. No Y a sé, veces- no sé, Juan, porque La personalidad hay nada, que tú construir tienes eso. que apurar, Juan. Sí. Cuando uno no, para encarrilarlo y tener el logro, el éxito, Sí, por el cual uno se prepara y trabaja, pues. sí. Entonces, Flaco, me ha dado gusto poder platicar, estamos al cierre, ya lo hice con Javier y disfrutamos mucho con todo este relato la tuyo. miré, la verdad. ¿La viste también? ¿no? Sí, la miré, Flaco, la verdad. Ahí la miramos los compañeros en el trabajo y dicen, yo quiero hacer algo. Yo tengo un grupo de jugadores, compañeros, Juan, que no lo hizo Javier, y me lo pidieron, pues. Sí, hombre. A tantos compañeros, Harold Yepes, Melvin Valladares, Miguel Castillo, Germán Rodríguez. No, Osvaldo ya día, yo ya López. día, vos sabés que ya día Sí. te venía diciendo. Y aquí, Cada día. ¿no? pero me alegra poder platicar con vos, Flaco, de No, verdad. Gracias. Mucho Juan. éxito, ¿viste? No, gracias, Juan. Siempre Un placer, te igual aprecié para ti. y lo Sí. sigo haciendo y una admiración brutal por tu fútbol y por tu entrega siempre. No, agradecido, Juan, contigo. Y la verdad que estamos a la orden, Juan, para que los ocupen. Ahí está el aquí. profe, te van a decir ahorita los hipotes. Ahí Bueno. está el profe. Claro, donde entreno niños. Gracias.